Hola a todos y todas quienes se conectan al tercer y último conversatorio de la Conferencia Internacional Ciudades Resilientes desde el Sur Global. Soy Javiera Ortiz, coordinadora de comunicaciones del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable CEDEUS, institución que junto al Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres CIGIDEN y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2 organizan esta conferencia. Tal como anunciábamos en la apertura de hoy, desde el comité organizador estamos muy contentos y contentas de la convocatoria que hemos tenido, de poder compartir conocimientos y saberes sobre cómo ha sido la trayectoria de resiliencia en ciudades latinoamericanas, la gestión de los riesgos y la experiencia y desafíos en gobernanza. En esta última línea, hoy estaremos conversando sobre el rol de los gobiernos locales para la resiliencia de ciudades en Chile, con miras a hacer un aporte para el desarrollo de la resiliencia en ciudades latinoamericanas. Bueno, los barrios y las comunas son el primer peldaño en la escala contra el cambio climático. Chile es uno de los países más urbanizados de Latinoamérica. De hecho, cerca del 90% de los habitantes vive en ciudades. Bueno, vivimos en ciudades. Sin embargo, los conflictos, tensiones y riesgos que se viven en cada una de estas ciudades de norte a sur son variadas y muy distintas. Mientras que las ciudades costeras se enfrentan a la desaparición de sus playas y al aumento de su población en época estival, el transporte público, las largas distancias de desplazamiento y la alta contaminación continúan siendo conflictos inminentes en megaciudades como por ejemplo Santiago. Así, el desplazamiento de personas a ciudades con climas menos cálidos también ha tenido consecuencias en las urbes de la zona sur. ¿Cómo enfrentan estos conflictos los gobiernos locales? ¿Cuáles son los principales desafíos que tienen hoy día los municipios? Sobre esto y más temas estaremos conversando hoy junto a los alcaldes de Puerto Varas, Renca y Cartagena, municipios que ya han comenzado o están en vías de implementar proyectos para las residencias. Entonces, hoy nos acompaña Rodrigo García, él es alcalde de Cartagena. Rodrigo es nacido y criado en Cartagena y desde muy joven comenzó a desarrollar su faceta social y compromiso con la comunidad para luego convertirse en alcalde de su comuna, al igual como lo fue su padre. Actualmente va en su tercer periodo como edil de la comuna balnearia y se destaca por haber presidido también 8 años la Asociación de Municipalidades de la provincia de San Antonio. Rodrigo, un gusto tenerte en el panel hoy día. Muchas gracias, Javier. Además, también está presente Claudio Castro, alcalde de Renca. Claudio, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde llegó a presidir la Federación de Estudiantes. Además, tiene una maestría en Administración Pública de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra. Ha trabajado como director social para América Latina y el Caribe de la ONG Techo, y también en el Ministerio de Educación. Y desde 2016 es alcalde de Renca. Claudio, también, un gusto estar hoy día contigo. Un gusto, Javiera, gracias por la invitación. Y siguiendo la ruta de norte a sur, también nos acompaña hoy día Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas. Tomás es arquitecto de la Universidad Católica y máster en Arquitectura del Paisaje. Es cofundador de Legado Chile, fundación donde se especializó en temas como sustentabilidad, planificación e innovación social, gracias al trabajo realizado con distintos territorios de la región de los lagos, como la comuna de Yanquihue. Este es su primer periodo como alcalde de la conocida ciudad de Lacostre. Gracias, Tomás, también por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Javiera, a ustedes por esta instancia. Bueno, para el conversatorio también teníamos invitado al alcalde de Iquique, Mauricio Soria, quien hace unos momentos nos avisó que no podrá asistir al conversatorio por un imprevisto de último momento que esperamos no sea nada grave. A las y los asistentes y a quienes se conectan, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat de la transmisión. Nuestro equipo ya está atento para hacerles llegar oportunamente las preguntas también a los panelistas, bueno, y a mí también. Así que bueno, sin más preámbulos, pasemos directamente a la conversación. Y ahora la primera pregunta, y es general para los 3 alcaldes, es ¿cómo desde su municipio ven o cuáles consideran ustedes que son los principales elementos que fortalecen la sustentabilidad y la resiliencia en sus comunas respectivas? Vamos a partir por Claudio, si te parece bien.
Claro, bueno, un gusto, nuevamente muchas gracias por la invitación, un gusto también compartir con Rodrigo y Tomás esta conversación que me parece que es clave también en términos del momento que estamos viviendo, de la emergencia climática que se vive en Chile, por cierto, y en todo el mundo, y que siempre tiene impactos además que son locales, ¿no? El impacto de la emergencia climática lo viven personas, ciudadanas y ciudadanos, y además lo que suele sucedernos es que también refleja el impacto del cambio climático, la desigualdad que vivimos en muchos otros ámbitos, ¿no? Rodrigo y Tomás tienen la mirada desde las regiones que no son la región capital. A nosotros nos toca además ser una de 34 comunas dentro de la ciudad de Santiago, donde vemos cómo también el impacto del cambio climático tiene y efectos distintos dependiendo de dónde uno se para en la ciudad. Y en Renca, bueno, esos impactos son mayores también que en otros lugares de la ciudad. Cuando hablamos de contaminación del aire, por ejemplo, en Renca estamos en lo que se denomina una isla de calor. Acá tenemos más frío en invierno, más calor en verano, y recibimos también la contaminación que se genera en otros lugares de la ciudad. Tenemos el impacto en los incendios forestales con los cerros de Renca, que ya lamentablemente, de hecho, durante 4 años logramos mantener el cerro o los cerros en realidad, los 3 cerros de Renca sin incendios, y lamentablemente ya llevamos 2 episodios con incendios este verano, que todavía ni siquiera comienza, ¿no? Estamos en primavera todavía. Y por lo tanto, la respuesta a la pregunta de cómo nosotros podemos fortalecer nuestra acción para la sustentabilidad y además para la resiliencia, hoy día es una cuestión que tiene que estar incorporada en todos los elementos o todos los instrumentos de planificación comunal. Desde lo urbano, siento, con nuestro plan regulador comunal, el plan de desarrollo comunal, hoy día hemos incorporado a ese plan de desarrollo comunal el plan local de acción contra el cambio climático, una estrategia energética local, un plan de manejo hídrico. Estamos en una zona de alto estrés hídrico, pero además en Renca tenemos, por ejemplo, 2 empresas de un altísimo consumo hídrico. Son las 2 embotelladoras principales en Chile, Andina en la Coca-Cola y también la CCU. Y todos esos planes deben ir confluyendo con la posibilidad de articular acciones en un territorio determinado. Mi impresión es que al mismo tiempo que hemos ido avanzando en compromisos cada vez más exigentes a nivel de país, ¿cierto? Y hoy día tenemos incluso una ley marco del cambio climático. Esa medición o esa mirada sigue siendo nacional y actuando a partir de promedios nacionales, y nosotros tenemos la urgencia de darle una bajada local, que por ejemplo en el caso de Renca significa medir y evaluar los impactos de los 24 kilómetros cuadrados de nuestro territorio. Y finalmente, después entiendo que vamos a poder ver algunas iniciativas más puntuales, ¿no? Pero para mí es fundamental también en ese fortalecimiento el involucramiento de nuestra comunidad. Y la comunidad no es solamente las vecinas y los vecinos de Renca, sino que tenemos que sumar a esta comunidad toda la presencia del Estado en Renca, que es la municipalidad, las corporaciones, que también tenemos un consumo importante de agua, de energía, pero también y de manera muy relevante las empresas de Renca. Nosotros tenemos 2 cordones industriales relevantes, y un solo dato refleja la importancia de que ellos se sumen en este plan. El 92% del consumo eléctrico en nuestra comuna es causado por las empresas que están presentes en Renca. Entonces nosotros podríamos tener una cantidad de iniciativas como ya tenemos, ¿no? Y podríamos listarlas con la comunidad renquina que ha empujado a la municipalidad de Renca, pero la verdad es que el impacto de esas iniciativas termina siendo marginal si es que no logramos el involucramiento coordinado también de los actores empresariales, ¿cierto? Siguiendo la evidencia científica y actuando de manera coordinada también en nuestro territorio. Creo que le diste en el clavo con muchas cosas de que efectivamente vamos a conversar más adelante sobre la importancia de la gobernanza, por ejemplo, y también la importancia de la ciencia a la hora de hacer o de planificar la política pública. En ese sentido, Rodrigo, en Cartagena, ¿cuáles son los principales elementos que ustedes consideran que fortalecen la sustentabilidad y la resiliencia de sus comunas? Y también, ¿qué aspectos como positivos tiene también la comuna para poder enfrentar la crisis climática? Bueno, primero
también agradecer la invitación, saludar a mi colega de Renca, a mi colega de Puerto Vara, Claudio, Tomás, saludar a todo el panel y por supuesto a cada una de las personas que hoy día están siguiendo esta conferencia. Quiero, antes de responder tu pregunta, entregar algunos datos de la comuna de Cartagena que son fundamentales. Son 246 kilómetros cuadrados, somos 22.000 habitantes, recibimos muchos vecinos, por ejemplo, de Renca en el verano, recibimos muchos vecinos de Renca, Cerrillo, por lo tanto, habla de una comuna balneario que es la más cercana a la región metropolitana. Al mismo tiempo, tenemos un litoral de los poetas que es el más visitado de Chile por su cercanía. Hablo de Algarrobo, el Quisco, el Tabo, Cartagena y también el puerto de San Antonio, porque estamos unas comunas muy pegaditas con otras, y por lo tanto hoy día estamos sufriendo todos los embates de lo que ha significado el cambio climático. Muchas imágenes han circulado por las redes sociales y por los distintos medios de comunicación de cómo hemos perdido una cantidad tremenda de playa, ya como está Playa Grande, y la verdad que eso nos ha dificultado de poder realizar un turismo complejo. Ahora, la ciudadanía es muy importante y al mismo tiempo Cartagena no es solamente un balneario, sino que también tenemos casi un 70% del sector rural y por lo tanto también tenemos algunas empresas las cuales hemos tenido que relacionarlo y tratar de lograr concientizar para que ellos no logren esta contaminación importante con camiones. Recordemos que hoy día el puerto de San Antonio es el que tiene más trabajo con respecto, digamos, con una cantidad tremenda de camiones circulando por todas las comunas vecinas, y por lo tanto hoy día creo que es muy importante mantener ese equilibrio entre las posibilidades que tiene una empresa de surgir en la comuna de Cartagena y al mismo tiempo de darle sustentabilidad. Creo que para nosotros como comuna también tenemos una explosión tremenda durante el periodo estival, llegamos a ser 500.000 habitantes, el cual acogemos a gran parte de la región metropolitana y de todo el país que viene a disfrutar de nuestra riqueza natural, de nuestra riqueza patrimonial, porque Cartagena tiene una riqueza patrimonial tremenda que la hemos ido recuperando poco a poco a través del apoyo del Banco Interamericano del Desarrollo. Hemos comprado casonas, castillos, que la verdad que se estaban deteriorando porque había una poca inversión. Y la verdad que al mismo tiempo tratamos obviamente de hacer un manejo en lo que es la parte urbana, que nos complica bastante. Hoy día hay una cantidad, hay un parque automotriz, la verdad que es bastante complejo, que va deteriorando a la comuna de Cartagena, por lo tanto hay que ir invirtiendo, y también es importante también que los gobiernos comunales sean potenciados a través de, a nivel central. Creo que también que seamos verdaderos gobiernos comunales en tanto podamos manejar una cantidad de recursos importantes. Cartagena es una comuna que no tiene muchas empresas que tributan en la municipalidad y tenemos que andar, ¿cierto?, buscando esas patentes, esos recursos que tanta falta nos hacen, porque tenemos que mantener la comuna en aseo, en consumos básicos, en todas las demandas que tienen vecinas y vecinos para mejorar parques, áreas verdes. Y como lo señalaba también mi colega Renca, acá en la provincia de San Antonio estamos con una escasez hídrica tremenda, tanto peor o igual que Petorca o en otras, la cordillera, Quinta Cordillera, y por lo tanto hoy día la escasez hídrica llama también a poder fomentar y al mismo tiempo concientizar por el uso del agua. Por lo tanto, nos dificulta un poco estas áreas verdes que tanto necesitan las vecinas y vecinos de nuestra comuna y que en estudios internacionales hay una cantidad de metros cuadrados que debería haber por persona, y Cartagena la verdad que en ese sentido está bastante complicada. Así que por lo tanto queremos enfrentar estos riesgos y amenazas obviamente con la ciudadanía, concientizando, y por lo tanto ahí es donde tenemos que reinventarnos nuevamente porque es parte de nuestro trabajo como municipio, enfrentar esta situación, tratar de reinventarnos, tratar de ocupar todo nuestro borde costero. Recordemos que no es solamente Cartagena, sino que está el balneario de San Sebastián, de Costa Azul, que nos estamos potenciando porque a raíz de eso, de que Playa Grande, vienen por ejemplo los vecinos de Renca que se quieren estar en Playa Grande, pero como no pueden porque en la playa ya no queda nada por estas marejadas, tienen que trasladarse a San Sebastián, a Costa Azul o a la Playa Chica, y por ahí también sufrimos también esta situación de la fragata portuguesa, que también hace 2 años atrás o 3 años atrás tuvimos que cerrar las playas a raíz de esta situación. Pero la verdad que el punto de equilibrio es precisamente mucha participación ciudadana y concientizar a muchos de la labor que tenemos hoy día como gobierno comunal.
Sin duda, yo creo que es súper importante el punto de la escasez hídrica, ¿no? Las ciudades de la zona centro, antes se pensaba más la escasez hídrica en la zona norte o en la macro zona norte de Chile, ahora ya es realidad en la zona centro y moviéndose hacia la zona centro-sur del país, ¿no? Y eso también exige que la política y que la administración pública lo considere como un problema de primera necesidad, cuestión que antes, yo creo que, no sé, 10 años atrás, o Rodrigo, que capaz en tu primer periodo como alcalde quizás no era una preocupación tan grande como sí lo es ahora. Y en ese sentido, Tomás, bueno, Puerto Varas, uno pensaría, si va del sur no tiene tanto problema de agua, pero hoy día también veíamos las noticias esta semana de que Valdivia, que está al lado, región colindante, fue declarada con escasez hídrica. Entonces, ¿cómo Puerto Varas se va a preparar también ante esta situación? ¿Qué elementos tiene la ciudad también como para poder decir, mira, por acá podemos hacer frente a la crisis climática o esta es nuestra mejor carta? Muchas gracias, Javiera. Creo que es una pregunta fundamental al desafío que estamos enfrentando. Saludar a mis colegas, Rodrigo y Claudio, y todo el equipo de CEDEUS también por esta instancia. Es interesante entender que la crisis climática afecta a los territorios de manera muy diversa, muy distinta. Aquí vimos experiencias de la zona centro del país y de la zona norte. Las perspectivas desde el sur son completamente diferentes, ya que en primera instancia la crisis climática nos está afectando, ya que gatilló un fenómeno migratorio bastante explosivo desde hace algunos años, en el cual gran parte o parte importante de la población de la zona centro está migrando hacia el sur en busca de seguridad climática, en busca de seguridad hídrica. Esto se vio también acelerado por el fenómeno de la crisis sanitaria, que valió el teletrabajo como herramienta laboral. Por lo tanto, ese es uno de los primeros efectos que tenemos que reconocer como problemática en los territorios de la zona sur de Chile, en el cual debería ser una buena noticia, ya que descentralizar el país es algo que estoy casi seguro que todos y todas aquí esperamos. Sin embargo, nos pilla muy mal parados, ya que, por ejemplo, comunas como la nuestra, como Puerto Varas, en 2 años han sufrido más de 3.000 subdivisiones prediales, es decir, cerca de 6.000 hectáreas, con una explosión demográfica que nos pilla con escasos instrumentos de planificación territorial. Si es que la planificación territorial urbana ya es desafiante, la rural es simplemente inexistente. Por lo tanto, hay un conflicto en el uso del suelo, hay un conflicto en la gestión y planificación del territorio y la integración de los suelos urbanos y rurales. Todo esto en un contexto de crisis climática. Y eso pone en jaque a comunas intermedias como lo son Puerto Varas. He estado también recorriendo la región de la Araucanía, la región de los ríos y de los lagos, con distintos alcaldes y alcaldesas que estamos viviendo el mismo fenómeno migratorio detonado por la crisis climática. Sin embargo, aunque no lo crean, la escasez hídrica no es solamente un problema de la zona norte o de la zona centro, es una realidad en el sur de Chile. De hecho, en mi comuna estamos transportando agua a vecinos y vecinas en zonas rurales con camiones de aljibe, con contratos con ciertos litros de agua al año y que simplemente no nos alcanza. O sea, es realmente impresionante lo que pasa. Estamos poblando todas las zonas rurales sin información o evidencia científica respecto a la factibilidad de agua potable en los territorios, en los cuales aquí también tenemos zonificaciones de riesgo volcánico bastante importantes y que son suelos que no tienen agua y que se están poblando sin regulación y con fragmentación normativa, y que es bastante crítica la situación. No obstante lo anterior, hay ciertos elementos que quisiera rescatar, como atendiendo a la pregunta, como principales elementos que fortalecen la sustentabilidad y resiliencia en las comunas. Aquí también me gustaría comparar la naturaleza de las comunas que están acá. O sea, si no me equivoco, Cartagena, por lo que escuché, son 250 kilómetros cuadrados, Renca son 24, o sea, son una comuna del litoral, otra de la región metropolitana. Nuestra comuna tiene 4.000 kilómetros cuadrados. O
sea, son comunas completamente diferentes. Y ahí es un desafío, pero también es una tremenda oportunidad la diversidad territorial. Es decir, comunas como Puerto Varas, tenemos el límite con pasos fronterizos en Argentina, con el Parque Nacional más visitado de Chile, que es el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el primero también en declararse. Tenemos localidades pesqueras artesanales en Ralún y Rollizo, en el estuario del Reloncaví, pasando por reservas naturales como la Reserva Yanquihue, el Santuario de la Naturaleza del río Maullín, distintas localidades periurbanas como Nueva Brauna, con vocación productiva agropecuaria. Entonces tenemos una diversidad territorial, social y cultural que es muy potente y creo que es central para la sostenibilidad del territorio. Y también otro elemento que me parece fundamental rescatar para la resiliencia en las comunas es la gobernanza. La gobernanza del territorio, que tiene que ser más compleja, que debe tener más escalas, que debe ser periódica y sistemática, para así entregar más herramientas y construir agendas con pertinencia territorial. Creo que esos son dos elementos muy importantes para apuntar a la sostenibilidad de comunas como la nuestra. O sea, sin duda, yo creo que los planes reguladores, o sea, de que me queda en mente, ¿no? Esto de que tenemos que entregar ciertos servicios como agua potable, pero no tenemos información o evidencia científica para poder hacer esta política pública. Y por otro lado, también la falta de, falta de elaboración de planes reguladores, que claro, quizás en comunas de la capital eso ya está mucho más establecido y hay discusiones en torno a los planes reguladores, pero que en ciudades más intermedias todavía sigue siendo un desafío. Y hablando un poco como yo creo de las dificultades o ahondando quizás un poco más en ello, Claudio, Renca también ha sido una comuna que en los últimos años también se ha dado a conocer por los avances que ha tenido o sus esfuerzos por avanzar en la conectividad de la comuna. O sea, Renca es una comuna que está dividida o segregada también por autopistas, que tiene un difícil acceso a distintas infraestructuras, servicios, etcétera, considerando que está al lado de comunas mucho más céntricas o al lado de muchos accesos. Entonces, preguntarte ahí, ¿cómo ha sido el trabajo de la comuna o del municipio en torno a la accesibilidad, en torno al transporte público, en torno a diversificar medios de transporte que son altamente contaminantes, o sea, desincentivar el uso de automóviles, por ejemplo? Bueno, eso es uno de los elementos de planificación que hemos incorporado, ¿no? Lo primero es en el marco de nuestro plan regulador comunal. Nuestro plan regulador era del año 83, yo nací en el año 83, y no había sido actualizado en todo este tiempo, ¿cierto? Y ni siquiera cubría todo el territorio. Estamos hablando, además, es súper bueno la comparación que hacía Tomás, porque refleja muy claramente la diversidad de las comunas que estamos acá. Nosotros estamos dentro de la ciudad y nuestro plan regulador ni siquiera durante 38 años cubría todo el territorio comunal dentro de la ciudad. Y lo que hicimos en esta actualización del plan regulador fue definir 4 subcentros dentro de nuestro territorio comunal, lo que permite avanzar en esta idea, ¿cierto?, que ha ido ganando espacio en los sectores urbanos de la ciudad de los 15 minutos, donde nosotros podamos acercar servicios a nuestra población precisamente para disminuir los tiempos de desplazamiento. Eso va acompañado, por cierto, de una estrategia de movilidad que nos permita diversificar lo que yo diría diversificar, pero además ejecutar proyectos que fortalezcan algunos medios de transporte que ya tenemos hoy día. El 60% de los viajes que se generan en Renca son dentro de nuestra comuna. Y la mayoría de esos viajes son además en bicicleta. Pero al mismo tiempo, Renca es la comuna de la región metropolitana, de la ciudad de Santiago en realidad, que tiene menos kilómetros de ciclovía, mientras somos la comuna que tiene mayor nivel de uso de bicicleta. Tenemos un uso de bicicleta. Además, la última encuesta, Origen Destino, que es la que permite identificar estos datos desde el año 2012, o sea, tenemos que asumir que esto ha crecido, que es comparable con capitales europeas que tienen una infraestructura ciclista que es tremenda, ¿no? Y ahí es cuando yo decía que se refleja la desigualdad también, porque
una ciclovía con el estándar que pide hoy día el Ministerio de Transporte es prohibitivo para las comunas que no tenemos los recursos para poder avanzar en esas inversiones. Entonces, hemos avanzado en un plan de movilidad, tenemos hoy día un plan maestro de 35 kilómetros de ciclovías en Renca. La pandemia en eso fue una oportunidad, ¿no? Porque nos permitió avanzar con casi 15 kilómetros de ciclosendas de emergencia, que sí permiten una inversión mucho menos alta, en un estándar menor también, pero que nos permite empezar a trabajar la segregación de los espacios en la calle para proteger a quienes se mueven en bicicleta. En otro dato, porque también tenemos muchas vecinas y vecinos, de hecho el principal medio de transporte en Renca es la caminata. Nosotros tenemos 700 kilómetros de veredas en nuestra comuna y nuestros análisis hablan de 600 kilómetros de vereda en mal estado. Miren estos datos, 700 kilómetros en total, 600 kilómetros en mal estado. Yo estoy empezando mi segundo periodo, nunca se habían construido tantos kilómetros nuevos de vereda en Renca durante un periodo municipal y nosotros logramos llegar a 135 kilómetros de vereda en 4 años. Que podría ser maravilloso porque nunca se había construido ese nivel de vereda, pero que es mínimo si comparamos con los 600 kilómetros de vereda que teníamos que mejorar, ¿no? Para al mismo tiempo fomentar la caminata que ya existe, pero que se hace de manera muy insegura producto de esa infraestructura deficiente. Hemos dado peleas también respecto de la incorporación de la tecnología para los buses del transporte público. De nuevo la desigualdad. En la empresa que peor se comportaba entre los operadores del Transantiago, que fue Alsacia durante mucho tiempo, es la misma empresa que peor se comportaba, me refiero a todos los indicadores de eficiencia del Transantiago, al mismo tiempo era la empresa que tenía los buses más antiguos y más contaminantes. Y adivina dónde estaba, en Renca. ¿Por qué? Porque era la empresa que atendía, digamos, los recorridos de las comunas más pobres también de Santiago. Las comunas más ricas tenían empresas que tenían buses más nuevos, y dimos una pelea fuerte junto con otras comunas para sacar a Alsacia del sistema y poder lograr la incorporación de buses nuevos. Aquí vamos a ver lo de la gobernanza en un ratito, pero se juega también esta idea muy extraña, ¿no? De que el transporte público en Chile depende del nivel central, por lo tanto, el control democrático sobre el transporte público está en el voto por el presidente de la República, y eso es algo que hace también que esté muy lejos de esa decisión de la ciudadanía. Y efectivamente tenemos también esta realidad de las autopistas, que 3 de nuestros 4 límites comunales son autopistas. Mira, el escudo comunal en Renca es muy bonito porque tiene el cerro y el río. Nosotros decimos que Renca es el mejor lugar de la región metropolitana porque estamos a los pies del cerro más alto, que cobija mejor y que desemboca en el río Mapocho. Sin embargo, la autopista Costanera Norte nos quitó nuestro acceso al río, pero al mismo tiempo tiene todos los impactos negativos de 3 autopistas, Costanera, Autopista Central y Vespucio, que fueron construidos en el peor estándar además. Tenemos poblaciones completas que quedaron sin acceso a su centro de salud cuando se construyeron las autopistas. Y ahí hemos pedido también, y esto pasa por el Ministerio de Obras Públicas, que se mejore el estándar de la autopista. Creemos que el gobierno en eso ha fallado, no solamente porque ha ido generando un estándar distinto dependiendo de dónde están las autopistas. El único lugar donde va a haber una autopista soterrada en la región metropolitana son las comunas de Las Condes y Vitacura. Y es la misma autopista que pasa por el resto de la ciudad, porque Américo Vespucio pasa también por Renca, pero no tiene el estándar que va a tener allá. Pero no solo eso, sino que también el gobierno que ha aumentado los plazos de las licitaciones de las concesiones, ha utilizado esos recursos extra no para mejorar el estándar de la infraestructura de las autopistas, que podría, entre otras cosas, hacerse cargo de los impactos que genera, sino que vaya contradicción, ¿no?, para evitar el aumento del cobro del TAC a los automovilistas. Entonces, es todo contraproducente respecto de la urgencia que nosotros tenemos para poder avanzar. Eso es algunos aspectos de la movilidad en nuestra comunidad. Me hace mucho sentido, Claudio, cuando anunciaba en un inicio que exacto, o sea, las comunas y los barrios son el primer peldaño para combatir la crisis climática o para tener ciudades mucho más resilientes, y parece ser que en algunos sentidos a veces ciertas comunas o gestiones municipales, por decirlo de otro modo, parece ser que tienen la película más clara, ¿no? Conocen mejor el territorio, saben cuáles son los impactos, pero a veces la relación que existe a nivel mucho más centralizado, considerando un país altamente descentralizado como Chile además,
parece que ahí hay un canal que no está fluyendo tan directamente, ¿no? Y que yo creo que es algo que se debiese avanzar en los próximos años. Escuchando también la experiencia que han tenido ustedes en Renca y que no es en la única comuna que sucede eso. También quisiera, al alcalde Rodrigo, también me hizo mucho sentido cuando hablaba de la relación con las empresas, ¿no? No son muchas las empresas que tributan en Cartagena y por tanto hay una falta de recursos quizás sobre cuestiones que se podrían invertir, ¿no? en la comuna. Preguntarle ahí, ya que usted es el que lleva más periodo electo, preguntar cómo ha sido el trabajo efectivamente con las empresas, cómo han logrado como gestión municipal avanzar en que las empresas participen más en los territorios donde están insertos, considerando que son actorías relevantes en los territorios. Bueno, la verdad que siempre es difícil trabajar con las empresas, porque ellos buscan obviamente sus intereses propios y cuesta mucho además cuando acá, como yo decía delante, tenemos un 70% del sector rural y se han instalado muchas empresas debido a este proyecto, el megapuerto en San Antonio, y a veces tenemos un cordón industrial acá en el Alto de Cartagena, en donde ellos de forma bastante poco apropiada con nuestro medio ambiente, rellenan quebradas para así poder obtener más suelo, y la verdad que convivir con ellos es difícil, regular también es difícil. Por lo tanto, ellos prefieren pagar una infracción al juzgado de policía local y le echan para adelante. No saben de un plan de manejo, yo creo que ni conocen la dirección de obra. Entonces, por lo tanto, es difícil porque ellos lo que quieren es, obviamente, sus recursos y no tienen ningún tipo de responsabilidad social. Y lo digo porque la experiencia ha sido complicada en Cartagena con nuestros vecinos del sector rural, ahí haciendo protestas para un poco reduzcan el paso de los camiones, la extracción de agua, y ya hay una conversación previa con el gobernador regional de la región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, donde vamos a recuperar el agua, ¿cierto?, para las vecinas y vecinos de la región de Valparaíso, y porque la verdad que ha habido un abuso permanente por parte de las empresas en el sentido del agua, que la usan obviamente para sus fines económicos, y hay gente que, como el Alto de Cartagena, por ejemplo, nosotros hablaba también Claudio del plan regulador, nosotros también estamos actualizando nuestro plan regulador, que fue la última vez que fue actualizado fue en el año 2000, donde llevamos 20 años sin la actualización, pero ha ido dentro de estos 20 años y más aún dentro de estos últimos 5 años una expansión tremenda, sobre todo con la pandemia. Muchas personas decidieron venirse a vivir al litoral de la región metropolitana y hacer su teletrabajo desde acá, y por lo tanto tenemos sectores como el Alto de Cartagena sin agua potable. Por lo tanto estamos, porque las empresas, la empresa sanitaria, tiene la obligación de llegar al sector urbano, pero no a la extensión urbana, y por lo tanto vamos a ir correr un poco la frontera del sector urbano para obligar a esas empresas que cumplan con su servicio, que es alcantarillado y agua potable. Y por lo tanto también estamos actualizando nuestro plan de desarrollo comunal, nuestro PLADECO, que también había vencido a raíz de la pandemia. Estamos invirtiendo una cantidad de recursos importantes para actualizar nuestro PLADECO, y al mismo tiempo algunos servicios. Mencionaba ahí Claudio los servicios. Aquí en Cartagena no había banco, no había notaría, ¿ya? Tenían que trasladarse a San Antonio, y hoy día estamos con notaría, estamos con banco, que uno puede decir es un tremendo logro, pero es algo que le corresponde es que existan en una comuna como Cartagena, que acoge a 500.000 personas en verano, y ha ido creciendo bastante, y por lo tanto hoy día lo que necesitamos es precisamente esta conciencia para que la comuna de Cartagena, porque ¿quién no ha estado en la comuna de Cartagena? ¿Quién no ha visitado la comuna de Cartagena? ¿Qué autoridades han dicho Cartagena? Pero falta obviamente una inversión importante en este balneario democrático, en este balneario en donde es patrimonio, es capital del adulto mayor, y por lo tanto hoy día efectivamente necesitamos este trabajo en conjunto con las autoridades de nivel central, fortalecer estos gobiernos comunales, que ya hay propuestas por parte de ambos candidatos de fortalecer los gobiernos comunales, que somos los alcaldes que estamos en primera línea
con nuestra vecina y vecino porque no se encuentra con el ministro ni con... No, se encuentra con el alcalde y nosotros generalmente todos los alcaldes vivimos en nuestras respectivas comunas y hacemos una vida como cualquier vecino, vamos a comprar el pan, salimos con nuestros hijos y por lo tanto hoy día las necesidades y las demandas que existen y tenemos una ciudadanía mucho más demandante de sus autoridades con el medio ambiente, con la recuperación del agua, con la regularización de las empresas que trabajan en la comuna, en las respectivas comunas, porque queremos que esas empresas trabajen, pero también la excusa no es dar trabajo y que nosotros damos trabajo y por eso van a depredar todos bosques, quebradas, van a extraer todo el agua y van a dejar a los vecinos con nuestros APR, en la comuna de Cartagena tenemos APR, así que por lo tanto yo creo que es un trabajo arduo, es un trabajo donde se requiere dentro de este plan de desarrollo comunal, ahí la sustentabilidad que es muy importante, el equilibrio, porque hay que actualizar hoy día los nuevos tiempos, donde hemos visto que el medio ambiente es muy importante porque obviamente hay generaciones que nos están exigiendo a nosotros como autoridades el poder obviamente dejar algo que permita a estas nuevas generaciones disfrutar. Como bien tú dices, la escasez hídrica no es solamente en el sector cordillera, sino que también en nuestra quinta costa, que está muy, muy complicada. Nosotros tenemos que abastecer a nuestros vecinas y vecinos con camiones aljibe. Tenemos APR, pero esos pozos que se han hecho ya no están dando los metros cúbicos suficientes para abastecer sectores, por ejemplo, como la Barca que existe en la comuna de Cartagena, como el Turco, como el Cajón de la Magdalena, que son sectores rurales que lo están pasando muy mal, que eran terrenos que eran agrícolas y que hoy día, debido a la escasez hídrica, la verdad que están muy, muy complicados para poder seguir plantando o desarrollando alguna actividad agrícola, que era lo que hoy día están transformando en parcelas de agrado y por lo tanto ahí ha habido una situación compleja en venta de derechos, una situación compleja de ilegalidad para estos terrenos sin permiso de construcción. Muchos han buscado el sector rural como un lugar tranquilo para poder vivir, obviamente sin ningún tipo de regularización, y sufrimos también los incendios forestales. Hace poco estuvimos un incendio forestal muy grande, hace 2 años atrás tuvimos también un incendio forestal muy grande en el sector de Las Palmas, en la autopista del Sol, así que la verdad que esperamos obviamente seguir trabajando e invirtiendo en todo lo que son estas actualización de plan regulador, actualización del plan de desarrollo comunal, que para los alcaldes es fundamental. Claro que sí, y yo creo que no solamente como para las generaciones futuras, ¿no? La necesidad de regular y de una mayor fiscalización, sino que también para las generaciones actuales. O sea, recordemos también que hay muchos problemas de salud asociados a la crisis climática, por ya sea olas de calor o incluso por alta contaminación. Y eso no solamente afecta a las generaciones como futuras o más jóvenes, también a la tercera edad y que son, que es la población que está como más afectada, que se ve más afectada, ¿no? Como por los problemas de salud. Y por otro lado, lo que también recojo lo que comentaba al último, o sea, en Chile se ha dado últimamente un fenómeno de parcelación que ha sido bien grande, ¿no? Con harto cambio en el uso de suelo, que zonas que antes eran agrícolas y que ahora se están parcelando para grado y que no cuenta con una regulación. Y en ese sentido, yo creo que preguntarle a Tomás, bueno, Puerto Varas, el fenómeno de la migración, el problema de las parcelaciones ya está, es una realidad. Incluso Tomás nombraba el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, es el más antiguo, es el más visitado en Chile, pero hay un proyecto de parcelación en un parque nacional, por ejemplo. En Yanquihue, que es una comuna que está al lado, hay un proyecto de inversión que pone en riesgo el río Maullín, que es santuario de la naturaleza. Valdivia hace poco sacó un decreto que potencia la fiscalización de irregularidades en el uso de suelo. Ya que son conflictos también de la comuna, preguntarte cómo se ha administrado, cómo se piensa administrar, qué recursos tiene la comuna, qué les haría falta a ustedes también como administración para poder hacer frente a este problema. Gracias, Javiera, por atender este punto. La verdad es que hay ciertas cosas que los gobiernos locales podemos enfrentar con innovación, con articulación público-privada, con gobernanza, con participación, con diálogo, etc. O sea, hay muchas herramientas para poder salir de la caja y encontrar nuevas soluciones.
pero también hay restricciones normativas. O sea, hoy en día, y lo quiero decir con todas sus letras, todo el sur de Chile se está parcelando. O sea, los instrumentos de planificación territorial con los cuales contamos los municipios nos permiten planificar y regular el 5% de la superficie de nuestras comunas. Pero las grandes transformaciones y conflictos en el uso del suelo están en el sector rural. O sea, el conservador de bienes raíces de Puerto Vara en un año ha tramitado, no, perdón, sí, ha tramitado más de 16.000 compraventas de propiedades en los sectores rurales. 16.000 compraventas. Imagínense el impacto que eso genera en una comuna que el censo de 2017 establece 44.000 habitantes. O sea, son miles de familias las que llegan a un territorio sin ningún instrumento de planificación. O sea, hoy en día estamos descansando. Toda la migración de la zona centro al sur de Chile descansa en un único decreto de ley, el 3.516 de subdivisiones prediales. Por lo tanto, estamos realmente en jaque. Y esto suscita conflictos de todo tipo. Por ejemplo, hoy en día, perdón, y a la base de esto hay una fragmentación también en los servicios públicos. Por ejemplo, hay proyectos que hacen consultas de pertinencia al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al SEA, y ingresan proyectos de subdivisión predial de manera fragmentada. Y hoy en día tenemos en una comuna como Puerto Vara un proyecto ingresado en 4 etapas por un total de 800 parcelaciones. O sea, imaginemos, proyectemos eso en términos demográficos, 800 parcelaciones por el promedio de personas en Chile, de 3 personas por familia, estamos hablando de miles de familias. ¿Y las externalidades negativas que eso, o la carga que eso implica al territorio en términos de servicio es importante? Porque todas esas familias requieren agua en un escenario de crisis hídrica y cambio climático, requieren recolección de residuos, requieren infraestructura vial, ya que a la base está el uso del automóvil como principal medio de transporte, y también fragmentan nuestros ecosistemas forestales, intervienen cursos de río, cursos de agua de todo tipo. Por lo tanto, la zona sur de Chile, desconozco la realidad de la zona centro y norte, por eso no me refiero a ella, pero por lo menos la zona sur de Chile, que está absorbiendo toda la migración del centro, la verdad es que estamos completamente en jaque. Y es ahí en donde hay una necesidad normativa muy clara. Necesitamos instrumentos de planificación territorial. No podemos, los planes reguladores comunales no son suficientes. ¿Por qué no pensar en planes reguladores comunales para todo el territorio comunal, para los sectores urbanos y los sectores rurales? ¿Cómo proyectamos el desarrollo rural como tal? Las distintas localidades, comunidades de diversa índole, que hoy en día no tienen ninguna capacidad ni de tomar decisiones, ni de incidir en cómo se desarrolla su territorio. Y esto además a la base genera, me agarro mucho de lo que menciona Claudio, que la crisis climática tiene efectos sociales que muchas veces no conectamos, pero toda esta migración está provocando que comunas como Puerto Vara tengan el mayor valor en el suelo y que nos tenga que puertovarinos y puertovarinas no tengan una oportunidad de vivir en su propia comuna. Toda nuestra ciudad está viviendo un proceso de gentrificación masiva. Y hoy en día tenemos alrededor, el déficit habitacional es de 1.500 familias que no tienen una solución habitacional, y con lo cual, por el precio del suelo, en el sector urbano y la demanda, no tenemos soluciones habitacionales. Por lo tanto, podemos enfrentarlo con innovación, o sea, estamos planteando estándares mínimos para la subdivisión predial, que nos permita mejorar el estándar y disminuir el impacto que se está provocando en el territorio, pero también necesitamos una discusión a nivel de Estado. ¿Cómo vamos a enfrentar la planificación y la gestión del territorio con toda su complejidad? La ciudad no puede absorber toda la discusión y la atención, porque el futuro del territorio se la juega también en las zonas rurales y en su integración. Me parece muy interesante porque siempre que se habla de ciudad, se omite también esta relación que existe con lo rural, ¿no? Hablar de las ciudades también es un desafío
a hablar sobre también la ruralidad y cómo se desarrolla la ruralidad. ¿Y por qué? Porque en el fondo, claro, los servicios están en las ciudades. El acceso a cuestiones básicas, como decía Rodrigo, bancos, notarías, servicios que cualquier persona necesitaría en su cotidianidad, están generalmente puestas en la ciudad. Entonces, cuando hablamos de un proceso de parcelación con fragmentación de ecosistemas, con que, claro, llegan más personas, hay cambio de uso de suelo, etcétera, son familias que van a hacer uso de agua potable, pero que al mismo tiempo también necesitan de una ciudad para poder abastecerse. Entonces, no hay que desatender también la realidad como de la ruralidad, por decir de algún modo, y de la desconexión que también existe, porque también tiene efectos directos en la ciudad. Sin ir más lejos, Renca también fue conocido por muchos años como una zona, entre comillas, rural de Santiago. Similar como, por ejemplo, Maipú, que también tuvo un crecimiento exponencial, con Puente Alto, por ejemplo, que también, o sea, eran comunas que se pensaban que eran mucho más rurales o, entre comillas, presentaban características un poco más de la ruralidad y que ahora están convertidas, pero completamente en lo urbano. Y finalmente esta relación, ¿no?, tensa, compleja, que también la hemos abordado a lo largo de los conversatorios, me lleva a pensar también y bueno, ¿qué podemos hacer, no? Ya Tomás decía ahí que se necesitaban algunas ayudas que fueran estatales, o más que una ayuda, una visualización de cómo el territorio se va a articular a un nivel más estatal. Y hoy día, por ejemplo, bueno, ayer en la conferencia estuvimos con Gonzalo Muñoz, que es el champion de la COP25, y en su charla magistral nos decía que la ciencia es fundamental para la resiliencia. Pensando no todo tan como en los conflictos, sino que también en algunas vías de posibles soluciones que podemos tener un poco más o menos a la mano y que tenemos que potenciar. Y en ese sentido, preguntarles qué casos de éxito se ha visto en su comuna para poder potenciar la planificación urbana con una incorporación de la evidencia científica. También para que nos sirva como de ejemplo o de conocimiento para otras administraciones, tanto de Chile como de Latinoamérica. Y ahí, no sé si Rodrigo quiere compartir su experiencia. Algo estuvimos hablando en el backstage sobre... Sí, algo estuvimos hablando, Javiera, la verdad que con mucho orgullo puedo manifestar que dentro de este trabajo que hemos desarrollado durante estos años, ya en mi tercer periodo, Cartagena, la comuna de Cartagena, que vuelvo a insistir, no es solamente playa, sol, arena, sino que también tenemos un sector rural muy importante y el cual debemos preocuparnos mucho. A raíz de eso, tenemos hoy día la primera escuela sustentable de Chile, la tercera en Sudamérica, en donde hemos desarrollado una importante inversión, tanto en recursos económicos como en recursos humanos, para que niñas y niños puedan educarse en un entorno distinto, donde conozcan la sustentabilidad, donde sepan que el agua se recupera a través de el rocío, a través del agua costera, que existen instancias en donde el agua se recupera casi en un 90%, donde se lavan las manos y esa misma agua sirve para mantener verde todos los jardines de la escuela, donde existe una granja, donde existen placas de fotovoltaica. Entonces, la verdad que es un concepto distinto y ya la hemos ido visitando y ya tenemos un proyecto que todas las escuelas rurales de la región de Valparaíso puedan ser sustentables y los niños entren en otra dimensión, más que ir a clase y muy estructurado y aprendan solamente lo que es lectura y no solamente, sino que convivan y entiendan y comprendan que el cuidado hacia el medio ambiente, hacia la flora y fauna es muy importante, a ver de lo que tú decías con respecto a estas nuevas generaciones, que la verdad que nos piden a grito el cuidado y el mensaje al medio ambiente. Tenemos un humedal urbano, que es dos humedales urbanos solamente en la quinta región, que está inserto dentro de la población más numerosa de la comuna de Cartagena, y lo decimos con mucho orgullo porque es uno de los humedales que estamos trabajando para que sea santuario de la naturaleza. Y la verdad que nosotros esperamos también que existan mayores recursos para los gobiernos comunales, para la investigación, para que nosotros los alcaldes y los futuros alcaldes o alcaldesas
puedan invertir en conjunto con sus comunidades, con sus organizaciones sociales y busquen la forma de poder dar, por ejemplo, ya que estamos en una escasez hídrica, hemos tratado de juntar los recursos o poder incorporar recursos para las plantas desaladoras, que es una de las vías que tenemos hoy día, aquellas comunas que estamos cerca de, somos balnearios, estamos en el borde costero, porque ya han habido algunas experiencias en La Ligua, por ejemplo, en otras comunas donde yo creo que es una solución a la escasez hídrica, por lo menos en lo que es la quinta región. Así que esperamos, pero que esos recursos estén. Los recursos en este momento es muy difícil conseguirlos, somos 38 comunas las que estamos insertas dentro de la región de Valparaíso, con un gobierno regional, con un presupuesto acotado, en donde tenemos a Viña, tenemos a Valparaíso, que son las comunas más grandes de la región de Valparaíso, indudablemente que ahí agotan ellos y todos los recursos debido a tener una forma y una gran cantidad de funcionarios y funcionarios que puedan realizar proyectos, pero la verdad que las comunas más pequeñas, en este caso el Litoral Central, otras comunas que están en la Quinta Cordillera, indudablemente que tenemos que luchar por esos recursos. Y esa no es la idea es que cada municipio tenga sus propios recursos, que exista esta participación ciudadana para que los propios vecinas y vecinos sean aquellos que destinen los recursos y prioricen cuáles van a ser, dónde se van a invertir los recursos. No me cabe ninguna duda en que habría priorización en los recursos medioambientales o para investigaciones o para poder dar solución, por ejemplo, al tema de la escasez hídrica con una planta desaladora que sería muy importante, pero eso requiere recursos, vuelvo a insistir, y hoy día estamos muy contentos con esta escuela sustentable que está en la primera en Chile, la tercera en Sudamérica, y que ni siquiera la hemos inaugurado, porque justo nos pilló la pandemia, y la verdad es que estamos hoy día recién retomando y esperamos hacer esta inauguración en marzo, cuando comiencen las nuevas escuelas, que esperamos de que la pandemia nos dé este espacio para poder volver a una vida normal, que es más complejo, pero efectivamente han sido esos los logros que hemos tenido como comuna de Cartagena, y sin duda también decir que el periodo estival para nosotros siempre es complejo, estos 60 días y un poco más, en donde tenemos un sistema de recolección de residuos domiciliarios que es complejo, que aumenta de 22.000 habitantes, aumentamos casi 500.000 habitantes, porque en todas partes de la comuna de Cartagena hay gente durante el verano escapando de las altas temperaturas de la región metropolitana, y que todo eso, esas personas que nos visitan obviamente mantengan un respeto hacia nuestra comuna, en el aseo, en el orden, porque la verdad que para nosotros es complejo en seguridad, en orden y en temas urbanos, porque la verdad que todas las personas hoy día cuentan con vehículos, los tiempos han cambiado y todas las personas quieren tener su transporte propio, y eso obviamente hay una sobrecarga tremenda en nuestras calles, en nuestros espacios públicos, porque la verdad que Cartagena es una ciudad donde los fines de semana hay vehículos por todos lados, arriba de las veredas, arriba de donde sea, la gente se estaciona para llegar a la playa. Así que básicamente esos son los desafíos que tenemos y el éxito que también hemos tenido con esta escuela sustentable. Rodrigo, de hecho desde el público, desde el chat del Facebook de Sigiden, Belén Riquel me dice: buenas tardes, acá presente Colegio Villa Cartagena, interesados en su gran trabajo en apoyo a nuestro plan de seguridad escolar y nuestro sello medioambientalista. También nos llegan comentarios desde, Jonathan Barton dice: se requiere la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial e instrumentos asociados, decreto de ley 3.516. Produce este problema periurbano, que fue un invento, y se puede desinventar. Aplaudo a los alcaldes en las trincheras frente al cambio climático y la crisis climática diaria. Dice Nora Leonardi: siempre hay que considerar la expansión urbana. En Concepción, ahora está la UDEC, donde ahora está la UDEC, habían predios en todo tipo de agricultura y animales. Así que, bueno, nos dicen que el chat está muy activo, así que, bueno, nos llega otro de Elizabeth Bejarano, dice: hoy muchas localidades en nuestros países de Sudamérica y Centroamérica sufren por la falta de planificación del territorio. Esto debido a que las autoridades locales no tienen memoria histórica de fenómenos naturales, sobre todo en las zonas rurales cuando ocurre el desastre. Realmente se ve el mal manejo que tiene el Estado en la gestión del riesgo de desastres. Bueno, acá estamos justamente, Elizabeth, hablando sobre
desafíos, sobre cómo también municipios han enfrentado conflictos. Tenemos 3 territorios muy distintos. Tomás ya hablaba, por ejemplo, de que es también zona volcánica activa, o sea, hace poco hubo una erupción del volcán Calbuco, ¿no? Así que, bueno, sigan enviándonos preguntas. Ya hacia el final también vamos a hablar de cuál es la relación entre los municipios, cómo se podría activar entre los municipios a propósito de lo que hablaba Rodrigo, ¿no? De la gestión de residuos, de la cultura de cuidado de las ciudades también en periodo estival. Pero eso es una pregunta que voy a dejar para después. Continuando con con la pregunta acerca de la ciencia y de cómo hay casos exitosos que se han visto en las distintas comunas, preguntarle a Claudio, en Renca, ¿qué ejemplos tienen exitosos para compartir donde ustedes hayan incorporado la visión de la ciencia y que haya sido un cambio en la vida de las y los habitantes de la comuna? Bueno, yo creo que acá hay una dimensión que es fundamental, ¿no? Porque lo que solemos hacer, además de las gestiones locales, un poco a propósito de la gobernanza que tenemos, que restringe harto la capacidad también que tenemos para poder enfrentar esto de manera más contundente, es ejecutar muchas iniciativas en distintos ámbitos, ¿no? Y terminamos haciendo mucho en términos de distintas dimensiones, manejo de residuos, calidad del aire, eficiencia energética, manejo del agua, las soluciones basadas en la naturaleza, los programas de movilidad sustentable. Sin embargo, lo que requiere el momento que nosotros estamos viviendo es poder establecer hojas de rutas que tengan metas muy claras y concretas. Y eso requiere medir, ¿no? Entonces ya no basta solamente con decir hoy día hacemos más cosas que antes en todas estas cosas nuevas, sino que más bien hacia lo que tenemos que avanzar, y eso es tal vez lo más complejo, es a poder meter a la ciencia respecto de lo que significa establecer una línea de base, de cuál es el nivel de emisiones y de riesgos también a propósito de resiliencia que tenemos en el territorio que nos toca gobernar, ¿no? Ya queda más claro que para nosotros es más fácil porque son 24 kilómetros cuadrados nomás. Imagínate lo que significa para mis colegas que están acá. Y poder entonces, una vez que tenemos una línea de base, conectar las distintas iniciativas que existen dentro de ese territorio que estamos midiendo para poder establecer esta hoja de ruta. Esa invitación, hoy día la ONU y en particular los 2 champions de las últimas 2 COP, 25 y 26, la traducen en este mecanismo del Race to Zero y Race to Resilience, que tiene que ver precisamente con eliminar las emisiones, pero al mismo tiempo establecer acciones coordinadas para mejorar la resiliencia de la ciudad. Y en eso estamos nosotros. Nosotros digo, a mí me tocó y tuve la oportunidad de participar de esta COP26, y hemos establecido una conversación con varios alcaldes y alcaldesas de la ciudad de Santiago. Además, en el caso de la ciudad de Santiago, es inviable que 34 comunas hagan lo que quieran por las suyas. Si nosotros dentro de la ciudad no nos articulamos, imagínate lo que significa tener 34 contratos de retiro de residuos distintos. No solamente es poco eficiente para efectos del manejo del cambio climático, sino que además es muy caro. Y por eso hablo de nosotros. Estamos acá en la ciudad de Santiago tratando de avanzar hacia esa lógica. Y eso requiere entonces contratar capacidad para poder hacer esas mediciones. Y yo creo que hacia eso tenemos que avanzar, y es complejo hacerlo, pero al mismo tiempo nos permite conectar lo que estamos haciendo con lo que hacen también, por ejemplo, las empresas y la comunidad. Yo decía antes, porque a las empresas les pasa lo mismo. Yo veo acá, tenemos grandes empresas en Renca, y cada una de las empresas busca mostrar que están haciendo lo más posible. Tienen tremendos reportes de sustentabilidad, cada una ocupa los estándares y los criterios que cada empresa determina, entonces cuentan cosas muy bonitas para afuera, pero cuando les preguntamos, bueno, ¿cuál es el impacto de eso en el territorio donde usted está metido? ¿Cierto? Que en el caso nuestro de Renca, no saben. Lo que saben es a lo mejor un promedio a nivel nacional, pero no el impacto local. Y ahí la importancia de la ciencia y la evidencia. Yo creo que en esto, acá hay 3 centros que son los que convocan a este encuentro, a esta conversación, que tienen un rol tremendo por cumplir y que puede tener efectos muy importantes. Y voy a poner un solo ejemplo concreto.
En la ciudad de Santiago se miden los episodios de emergencia y preemergencia ambiental. Y eso es súper conocido, ¿cierto? Y eso ocurre porque el gobierno de Chile tiene 6 centros de medición de calidad del aire en 6 lugares de la ciudad. Sacan el promedio de eso y dicen entonces Santiago este año tuvo 15 episodios de preemergencia o emergencia ambiental. Nosotros este año, junto con la Universidad Católica de Valparaíso y el Centro de Medio Ambiente de esa universidad, instalamos medidores de calidad del aire que no son parte de la red oficial del gobierno y los instalamos cerca de nuestras escuelas para ver especialmente además cómo impacta la calidad del aire en los niños y las niñas de nuestra comuna. Y el solo hecho de medir por primera vez la calidad del aire en Renca nos permitió darnos cuenta que en Renca tuvimos 23 episodios críticos de emergencia o preemergencia, mientras que la ciudad de Santiago tuvo 15. ¿Cuál es el problema de eso? Es que el gobierno toma medidas para los 15 días. Pues dice, las empresas tienen que bajar el nivel de emisiones, ¿cierto? Poner más restricción vehicular, qué sé yo. Pero ¿qué pasa con los otros 8 días donde en Renca tuvimos preemergencia, emergencia, pero el gobierno no toma ninguna definición? Esta es la atribución de ellos además, ¿cierto? Y ahí hay parte de las cosas que deberían trasladarse a nivel local. Bueno, ahí es donde hace falta la evidencia. Y al mismo tiempo, hoy día estamos conectando además esta medición de calidad del aire cerca de las escuelas públicas con elementos que tienen que ver con medición de algunos aspectos en la salud de los niños y las niñas. Y lo que esperamos es que esos 2 datos nos permitan tomar decisiones, por ejemplo, para que reduzcamos de manera importante el paso de los vehículos cuando están llegando los niños y las niñas a las escuelas, para tomar decisiones respecto de en qué horario se hace educación física, y así. O sea, la evidencia nos puede llevar a tomar acciones muy concretas. Y eso en el marco de este plan general que yo creo que es hacia donde tenemos que avanzar hoy día, donde mi impresión es que la carrera de las cero emisiones y la carrera a la resiliencia deben ser los paraguas que más o menos nos hagan hablar además en una lengua común, no solamente a las municipalidades, sino que a todos los que tenemos algo que decir en esta materia, pero donde las municipalidades tenemos un rol central, porque articulamos a todos los actores dentro de nuestro territorio. Por supuesto, es un desafío. A este nivel yo creo que estamos de las complejidades, ¿no? O sea, hablar de la crisis climática, de la resiliencia, nos desafía a todos los estamentos, a todos los sectores, incluso a empezar a hablar con un lenguaje, un código común, ¿no? Como ya no podemos obviar la necesidad de la adaptación, la mitigación, de crear ciudades resilientes, de la crisis climática, de los episodios, por ejemplo, de contaminación. Y ahí también, Claudio, lo que tú nos nombrabas, ¿no? De que se hacen medias, o se mide la mediana, pero ¿qué pasa con los territorios que quedan, o con los episodios que quedan fuera de la media, ¿no? Me recordaba también a lo que nos decía Rodrigo, claro, acá también nosotros hacemos el uso de camión aljibe, también estamos con una escasez hídrica, no solamente en un lugar, o no solamente la política debe ir enfocado a cierto sector o cierta comuna que evidentemente lo está pasando muy mal como Petorca, sino que también de empezar a abrir ese horizonte y de usar las medias no como para atrás, ¿no? Como para echar para atrás ciertas situaciones, sino que para buscar una mejoría en toda la región. Y en ese sentido, bueno, preguntarle también a Tomás, y me quiero recoger un poco de lo que nombraste o nos mencionabas un rato atrás sobre los municipios, de cómo se han organizado distintos municipios que han recibido muchas personas en el último tiempo a propósito de la crisis climática. ¿Cómo se han ido articulando? ¿Existe una articulación o no? ¿Cómo ves tú este trabajo que se está haciendo en conjunto? Sí, bueno, primero mencionar que yo creo que Renca tiene suficientes desafíos comparativamente con Puerto Varas, más allá de los kilómetros cuadrados que los componen. La densidad poblacional es absolutamente distinta, entonces creo que es interesante entenderlas como ejemplos diferentes, pero claro, o sea, la realidad demográfica de la comuna aquí, de mi colega, es completamente diferente, ni dimensiono lo que significa. Pero por lo menos en el caso de las comunas intermedias, así como lo estamos posicionando con fuerza, es que hemos estado trabajando bastante con varias comunas que oscilan entre
30 a 80.000 habitantes o 100.000 habitantes en 3 regiones: Araucanía, los ríos y los lagos, en el cual ha sido bastante impresionante constatar los mismos desafíos desde la gestión municipal. En el último mes hemos podido estar con Panguipulli, Pucón, Villarrica, Pichufquén, Ranco, Yanquihue, Frutillar, todas comunas que hace algún tiempo Puerto Vara, incluyendo, que no son parte de los titulares o de la discusión política más dura. Y eso, no son capitales regionales tampoco, ya que muchas veces cuentan las capitales con instrumentos de planificación. O sea, todas las comunas que mencioné no cuentan con sistema de transporte urbano, planes reguladores comunales desactualizados, y que están recibiendo una presión demográfica importante. A partir de eso, es que estamos proyectando una articulación a partir de una asociación de municipios que nos permita posicionar esta temática en la discusión política y pública de los próximos años, del próximo gobierno, sea cual sea, y también de la Convención Constitucional, en el cual espero se cuente con una mirada de planificación del territorio diferente, no solamente desde los centros urbanos, sino la integración entre las ciudades, los sectores rurales y los sistemas naturales. Es ahí en donde creo que se basa el desarrollo sostenible de nuestro país. Y nuestra expectativa a partir de esta organización es poder no solamente incidir en nuevas leyes, sino también proponer política pública en articulación con instituciones académicas. Por lo tanto, estos espacios nos ayudan no solamente a constatar las brechas, sino también a afiatar esa visión y a proyectar trabajo conjunto. Bueno, Tomás, es una buena noticia, creo yo, el hecho de que los municipios cada vez entren en más convergencias y puedan, en el fondo, proponer temática en la agenda pública, sobre todo si va en pos de crear o de fomentar ciudades resilientes. Y bueno, y también nos hacía una especie de emplazamiento, ¿no?, a los centros de investigación y de la ciencia. Y, o sea, yo creo que Cerredo, Sigien, y bueno, yo puedo hablar desde CEDEUS, todo el apoyo que también podamos entregar al acompañamiento de la realización de esta instalación, de la agenda, o de aportar también evidencia que les ayuda también a poder articularse, ¿no? Así que siempre creo que, tal como decía Claudio, ¿no?, de que es necesaria una articulación entre las distintas autoridades que habitan un territorio y también encontrar experiencias afines y pares. Vamos a ir con las preguntas del público. Nos pregunta, ¿qué plan comunal tienen respecto al avance de las marejadas y desaparición de las playas en Cartagena? Rodrigo, directamente para ti. ¿Estás silenciado? Ahora sí, disculpe. Lo habíamos comentado al principio de la conferencia, lo complejo que es para nosotros cuando llegan estas marejadas que, si bien se anuncian por parte de la Gobernación Marítima y que a veces no sabemos la intensidad, pero a veces, como lo hemos visto en algunos medios de comunicación, fotografía, video, etcétera, son bastante complejas. De hecho, no ha quedado playa en el sector de Playa Grande, Playa Chica hace poco, incluso salió hasta la avenida Playa Chica, y la verdad que estrategia en realidad con la naturaleza es difícil poder contemplar, pero al mismo tiempo hoy día se ha recuperado un poco de playa, si bien y tratamos de potenciar un poco más nuestro borde costero, como yo lo decía delante, precisamente en San Sebastián y Costa Azul, que eran balnearios que la verdad que están un poco más alejados del sector urbano, pero al mismo tiempo hoy día se han potenciado para que las personas puedan disfrutar de lo que es nuestra riqueza natural. Pero una estrategia en base a las marejadas, creo que la naturaleza hoy día está complicada. La comuna de Cartagena, como otras comunas también, estamos bastante complicados, porque la verdad que las marejadas, sobre todo en verano, nos complican. Eso significa retrotraer un poco lo que es las personas, la playa, y que se puedan acomodar en un sector bastante reducido.
y que a raíz de la pandemia también, recordemos que en algún momento se improvisó esta bandera COVID en las playas cuando estaban muy llenas, con muchas personas, y que supuestamente íbamos a subir una bandera COVID y eso iba a permitir que las personas no ingresaran, pero la verdad que eso de verdad que nunca resultó. Pero hoy día nosotros estamos trabajando en poder ver potenciar otros sectores que no han sido tan complejas las marejadas como es San Sebastián y Costa Azul, donde pavimentamos la avenida San Sebastián hasta Costa Azul, que fue casi 1 kilómetro, y esperamos de que las marejadas este verano por lo menos nos den una tregua y permitan que las personas puedan disfrutar, que tanta falta le hace sobre todo a las personas de la región metropolitana, que puedan disfrutar de nuestras playas y que hoy día como si bien podemos estar un poco más tranquilos con respecto a la pandemia, pero la pandemia no ha terminado. La pandemia no ha terminado y por lo tanto el llamado es siempre a cuidarnos y a cumplir las normas sanitarias y esperamos, vuelvo a insistir, de que se recuperen las playas durante el que es lo habitual que los cartageninas y cartageninos siempre hemos sabido de que el invierno hay marejadas, pero dura muy poco y el verano se recupera rápidamente. Pero eso se ha ido intensificando estos últimos años, exclusivamente estos últimos 3 años, y nos ha provocado complicaciones. El turismo, en gran parte, hacia la comuna de Cartagena es por su riqueza natural, que es la playa chica, playa grande, y todas nuestras playas del litoral central. Y esperamos que en esta oportunidad podamos trabajar potenciando otros sectores y también el turismo en el sector rural y al mismo tiempo en otros sectores que también han sido menos complicados, como es Playa Chica y Playa Grande, incluso videos que circulan, y eso también implica que se pueda dañar a través de estas marejadas el borde costero, como sucedió en alguna oportunidad en Viña, pero nosotros esperamos de que a partir de ahora, de estos días, no tengamos estas situaciones que obviamente nos complican bastante, y sobre todo para aquellas personas de Cartagena que viven del turismo y que esperan recibir a personas de la región metropolitana en su gran mayoría porque viven de esto y esperan obviamente conseguir la mayor cantidad de recursos porque obviamente así lo amerita y también tienen que dar un sustento a su familia. Bueno, a esperar que las marejadas den algún tipo de tregua. A veces pareciese que todavía no tenemos información, ¿no? Como para poder predecir cómo van a ser los episodios. Pero claro, o sea, el turismo, y ya que es la base económica también, o gran parte de la comuna de Cartagena, es una preocupación. Que también es una preocupación, por ejemplo, para Puerto Varas. Y ahí vamos a entrar a otra pregunta. Ciudadano Intermodal en YouTube nos dice: de Renca valoramos su mesa de movilidad. Puerto Varas, ¿qué vía podrían seguir ciudadanos para impulsar una ciclorruta litoral y potenciarla del Yanquihue? Entendiendo las ciclorrutas turísticas como proyectos resilientes y alternativos de desarrollo. La pregunta es para mí, ¿cierto? Sí, para ti, Tomás. Ya, perfecto. Sí, efectivamente, en territorios con alto dinamismo demográfico, en ciudades intermedias la movilidad es clave. Creo que modelos como los que ha impulsado la Municipalidad de Renca nos sirven a nosotros de referencia de todas maneras, en el cual poder empezar a ocupar la infraestructura vial de una manera más equitativa entre distintas formas de transporte y movilidad. No solamente dando espacio a la movilidad pasiva, como es el automóvil, sino a movilidades activas, como es la peatonalidad y el ciclismo. También fortaleciendo el transporte público, que es clave para cualquier ciudad o comuna saludable. En ese sentido, lo que estamos desarrollando desde la comuna es una estrategia de movilidad sostenible que nos permita integrar 4 ejes de acción. En primer lugar, infraestructura vial crítica, que mejore la conectividad con otras comunas, que mejore también la conexión entre nuestra comuna y la Ruta 5 Sur, que es el gran eje de conexión que tenemos con el resto del país. En segundo lugar, crear un sistema de transporte público basado en electromovilidad como principal solución de transporte en la ciudad. En tercer lugar, una red de ciclovía que
con un plan maestro de ciclovías que nos permita progresivamente ir entregando y construyendo una oferta ciclista potente, consolidada y segura. Y en cuarto lugar, mejorar estándares de peatonalidad en los sectores, en los principales sectores urbanos, y cruzado también con información demográfica relevante, sobre todo para focalizar en poblaciones con personas mayores, con mayor presencia de personas mayores. Ese es nuestro primer desafío, cómo lo construimos en nuestra comuna y cómo vamos avanzando en nuestra comuna, y esperamos que eso nos entregue lineamientos para escalarlo en la cuenca del lago Yanquihue, con Yanquihue, Frutillar y Puerto Octay. Reactivamos, aquí la articulación de los municipios es clave para poder establecer metas comunes. Ya estamos conversando el poder comprometer que cada municipio establezca una meta anual de kilómetros de ciclovía al año, para que así, de manera colaborativa entre las 4 comunas, poder ir afiatando y consolidando este circuito ciclista en la cuenca del lago. Por lo tanto, nuestro primer desafío, que aquí estamos en etapas de proyecto distintos, mis colegas llevan ya algunos años a la cabeza de sus comunas, nosotros estamos recién asumiendo. Por lo tanto, nuestro primer desafío es consolidar la estrategia de movilidad comunal para así después escalarla a nivel intercomunal. Perfecto. Sí, o sea, veredas, o sea, uno de los grandes problemas también de Puerto Vara son las veredas. Y también, claro, uno piensa en ciclovía, lago, pedalear, exquisito para cualquier persona, pero también considerando los episodios de viento y de lluvia que tiene Puerto Vara, a veces también uno se pregunta por la ciclovía y como qué tan provechosas pueden ser, cuántos realmente se usan, no, en el fondo no para decir que las ciclovías no son necesarias, ¿no? Sino que también como si se crean ciclovías, con qué resguardo también se tienen que crear, o atendiendo a qué condiciones del territorio. Y del mismo modo, por ejemplo, lo mismo, o sea, potenciar también el transporte público, que a nivel, yo creo que de región, es un problema en la región de los lagos. O sea, no existe mucho transporte público. Las micros dejan de pasar a cierta hora y te quedaste sin transporte público. Entonces, finalmente pareciese ser que la movilidad depende de si puedes o no tener auto, y ya sabemos lo contaminante que es. Ahora la pregunta va para Claudio. Generalmente quienes se hacen responsables de las consecuencias del turismo son las comunas que reciben. Ya lo nombraba Rodrigo y lo hemos conversado. Y Joseph nos pregunta, pensando en la población flotante, ¿quién se tiene que hacer cargo de la educación para disminuir la vulnerabilidad frente a desastres? ¿La comuna de origen, Renca, o las comunas receptoras? ¿Qué rol tienen las comunas de origen cuando su población se mueve mayoritariamente hacia otro? Yo diría que ambas, ¿no? O sea, es un desafío que requiere que todos los que tenemos algún grado de responsabilidad podamos asumirlo, y por cierto que tiene que conectarse con todo lo otro, ¿no? Porque finalmente la idea es formar ciudadanos y ciudadanas que tienen una conciencia ambiental y respecto de los impactos que generan sus acciones en cualquier lugar donde estén, ¿no? Desde su lugar de origen donde habitan todos los días, pero también cuando se desplazan o se mueven a otros lugares. Yo creo que en ese sentido todos los lugares que reciben además turistas reciben un impacto que es muy grande, y muchas veces pareciera como que el comportamiento de un turista es distinto al comportamiento de un residente, pero es la misma persona, ¿no? Que como que se desdobla respecto de su situación, y eso es inaceptable. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de construir procesos de formación, de capacitación de nuestra comunidad para ser cuidadosos con los impactos que genera donde sea que estén. Y eso, por cierto, que puede tener ciertas articulaciones particulares. O sea, cuando Rodrigo dice, efectivamente deben haber muchos vecinos de Renca que llegan en algún momento a Cartagena, podemos generar también los vínculos de colaboración, pero yo lo pondría en ese marco, ¿no? De una suerte de educación para la ciudadanía responsable con el medio ambiente donde sea que nosotros estemos.
Por supuesto que sí. Bueno, se pueden generar alianzas y sinergias muy interesantes ahora a puertas de una nueva época estival. María Concepción Arredondo, buena tarde, saludos desde la Facultad de Ciencias Marinas, Universidad Autónoma de Baja California. Gracias por compartir sus experiencias. Nos quedan pocos minutos. Quiero aprovechar de agradecer a todas las personas que se conectaron. Tuvimos una amplia participación en los chats, tanto de la conferencia en el sitio web como también en las redes sociales. Y bueno, agradecer también a Rodrigo, a Claudio y a Tomás, quienes hoy día aceptaron la invitación a participar de este conversatorio, quienes también nos contaron sus experiencias y también nos hablaron de cuáles son los desafíos que tiene su comuna. Esperamos en ese sentido desde la ciencia o los centros de investigación también ser un aporte en esos desafíos futuros. Con algunos ya hemos empezado a trabajar más de cerca. Coincide también de que ustedes son 3 comunas o representan a 3 comunas cuyos municipios ya también declararon emergencia climática, entonces también ya llevan un cierto recorrido en la toma de decisiones vinculado a este tema y obviamente siempre la idea es poder como expandir a que más comunas también o más administraciones municipales sigan en esta senda. Esperamos que sigan avanzando en sustentabilidad y resiliencia y muy agradecida nuevamente de que hayan participado en esta instancia. Gracias por la invitación de nuevo. Un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Bueno, les pido a los asistentes conectados que no se vayan. A continuación, vamos a tener unas palabras de clausura del chair de la conferencia, de Jorge Gironás, que nos entregará algunos datos y nos dará un breve, entre comillas, resumen, conclusión de lo que han sido estas 3 jornadas. Así que, Jorge, adelante, por favor. Muchas gracias, Javiera. Bueno, lo primero es contarles desde el equipo de la organización de la conferencia lo felices que nos sentimos de haber podido armar este evento. El tema de las ciudades nos apasiona, el tema de la resiliencia también, y el esfuerzo que significó haber reunido, ¿no es cierto?, a estos 3 centros de investigación para poder armar la conferencia, creo que valió enormemente la pena. También quiero agradecer a cada una de las personas que presentó trabajos. Hubo trabajos tanto en el formato asincrónico como sincrónico. Nosotros sabemos que las agendas de ustedes siempre están ocupadísimas. Entonces, dedicarle el tiempo a armar un trabajo, a preparar la presentación o el video y participar con nosotros, lo agradecemos enormemente. Agradecemos también al comité científico que se dedicó a la revisión de los trabajos. Fue un trabajo arduo en un tiempo bastante acotado. Los trabajos eran muy buenos, eran muy variados. Nos llamó la atención, aunque lo esperábamos porque esa era la idea justamente. Salirnos de la disciplina, llevar el tema de la ciudad a todos estos grupos que lo están trabajando, desde a lo mejor el modelamiento matemático hasta las visiones más humanistas, con modelamiento, digamos, con visiones teóricas, con paradigmas, etc. Así que nos llamó la atención, pero lo esperábamos y fue muy enriquecedor, creo yo, para la organización de la conferencia el haber recibido todos estos trabajos. Yo les contaba al principio de la conferencia que se recibieron 174 trabajos. Ustedes vieron que hemos estado trabajando 3 días seguidos, básicamente sin parar, con sesiones paralelas, y aún así solamente había espacio para 94 presentaciones y algunos videos. Entonces, entre otras cosas, uno de los puntos a rescatar es que no fue una conferencia donde todos los trabajos que se enviaron se presentaron. Hubo una revisión crítica basada en aspectos bien relevantes que se buscaban, como la originalidad científica, la contribución multi o transdisciplinaria, el aporte a la política pública o a la aplicación. Entonces,
creemos que los trabajos seleccionados realmente eran de excelencia. Les cuento que desde el punto de vista justamente de los trabajos, hubo 17 países que contribuyeron a la conferencia. Evidentemente, países de América Latina, por supuesto, destacando en este conteo, pero había también trabajos que provenían de Alemania, de Austria, de Canadá, de España, de Holanda, de República Dominicana, de Suecia, de Venezuela, y a eso se le agregan, ¿no es cierto?, las contribuciones de Chile, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera. O sea, tuvimos una presencia internacional bastante alta, entre otras cosas, gracias al formato, a esta adaptación a la que tuvimos que incurrir para poder seguir comunicando nuestras ideas en un contexto donde es más difícil hacerlo. Bueno, el vaso medio lleno, ¿no es cierto?, es que podemos tener una presencia internacional elevadísima. Ahora, si uno ve a los inscritos, bueno, nosotros teníamos un sistema tanto para detectar el entusiasmo general por la conferencia, así como también para ya poder inscribir personas según la sesión que fuera de interés. Entonces no es tan fácil tener un número exacto de quienes participaron, porque además se iban moviendo, pero les cuento que aproximadamente 840 personas se inscribieron, manifestaron interés en la conferencia, lo cual es un número bastante elevado, y 420 personas, 421, se interesaron explícitamente por alguna de las sesiones. Estamos hablando de gente proveniente de 31 países, destacando nuevamente Chile, Argentina, Ecuador, México, Perú, Venezuela, pero tuvimos gente, por ejemplo, de Senegal, del Reino Unido, de Francia, de Bélgica, de Australia. Así que estamos muy contentos con la posibilidad de haber podido llegar a personas que a lo mejor no hubiesen podido acompañarnos si esta conferencia hubiera sido más tradicional, ¿no es cierto?, presencial. Uno de los eventos relevantes de la conferencia fue la charla magistral. Tuvimos 3, con participación bastante numerosa, del orden de 100, 120 personas activamente participando en cada una de las conferencias, y algo similar también con un número alto de personas participando de estos conversatorios. El último lo acabamos de tener y agradecemos enormemente a los alcaldes que participaron. Así que solamente hacer hincapié nuevamente en agradecerles por participar. Quedan algunas cositas pendientes que son parte de la conferencia. La primera es un pequeño libro en formato electrónico, por supuesto, con los resúmenes que se está confeccionando ya. Van a poder, cada uno de los trabajos que finalmente presentó acá en la conferencia, en cualquiera de los 2 formatos, va a estar representado en este libro de actas de resúmenes, y que va a estar disponible pronto electrónicamente. Y también en un futuro cercano vamos a contactar a aquellos autores o grupos de autores que, dada la calidad del artículo, estarían siendo invitados a enviar un manuscrito completo a la revista Sustainability. Estamos procesando esa información, pero eso sería algo que vendría en un futuro cercano. Dicho eso, creo que no tengo mayores comentarios. Ojalá podamos repetir esto. Quién sabe, a lo mejor esta es la primera conferencia de Ciudades Resilientes, y a lo mejor hay una segunda, una tercera. Creo que la motivación que vimos en quienes presentaron, en quienes preguntaban, comentaban, nos da claros indicios de que el tema es relevante para mucha gente, que no hay nada, no podemos decir que no está todo dicho, pero tampoco podemos decir que no hay nada dicho, pero claramente hay muchas necesidades. Así que tal vez deberíamos soñar en darle una proyección a este evento en años futuros. Eso, pues, Javiera. Gracias, Jorge. 3 días muy entretenidos. Muy entretenidos, y sí, bueno, la pandemia nos obliga a tener que innovar en estos formatos, y
Pero también, ¿no? En la pandemia nos dimos cuenta de la capacidad de resiliencia que tenemos, de cómo también podemos enfrentar crisis. Ya es imposible disociar pandemia y crisis climática. No sabemos si vamos a tener pandemias de otra índole en algún tiempo futuro, y por eso es aún más necesario seguir abordando estas temáticas. No quisiéramos dejar de mencionar o irnos y terminar esta conferencia sin dejar de mencionar y agradecer a todas y todos quienes hicieron posible esta instancia. Parto por el Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de Chile, Andrés Cook, quien estuvo en la inauguración en la primera jornada, a los 3 keynote speakers, Patricia Romero, Gonzalo Muñoz y Michael Berkowitz, a los panelistas de los conversatorios, Rodrigo Jordán, Cristóbal Hildebrand Andrade, Marcelo Mena, Rodrigo Cienfuegos, Maisa Rojas, Juan Carlos Muñoz, Gladys Vidal, a los alcaldes, Tomás Gárate, Claudio Castro y Rodrigo García, a los más de 90 expositores y expositoras quienes dieron cuerpo a esta conferencia. Fue un gusto haber conocido y también haber escuchado sus investigaciones. A los moderadores de las sesiones, Alejandra Vega, Giovanni Becchior, Beatriz Mella, Nicolás Valenzuela, Sebastián Astroza, François Simón, Cristian Figueroa, Katia Valenzuela, Rayana Palarini, David Jofré, Simón Unzunza, Ricardo Rivas, Alejandra Jubler, Francisco Molina, Cecilia Ibarra, Catalina Mig y Pamela Smith. A veces las listas son un poco largas, ¿no? Pero es necesario también personificar los esfuerzos de quienes han trabajado en esta conferencia que su organización también lleva o requirió harto tiempo, ¿no? También agradecer al comité académico, Orieta Nicolis, Luis Lara, Ricardo Rivas, Sonia Reyes, Cristian Enrique, Ana Urquiza, Marco Vil, Eugenia Galló y a Francisco de la Barrera, quien también fue parte del comité organizador, junto a Andrea Rubnik, Damián Oyarzún, Jorge León, Laura Gallardo, Magdalena Gil, María José Molina, Estefan Boyel, Susana Bustos, Javier Rivera y Valentina Carraro. Y por supuesto el chef de la conferencia, Jorge Giradas. Finalmente también a los equipos de comunicaciones de los 3 centros, Débora Gutiérrez, Nicole Tondró, Fernanda Quirós, Michelle Ferrer, Rocío Pérez y Nicolás Gutiérrez. Y al equipo de gestos, nuestro tras bambalinas. Cristian Ahumada, Leonardo Cofré, Juan José Hidalgo y Patricio Vargas. A todas y a todos, infinitas gracias. Bueno, finalmente, el conversatorio de hoy y los otros 3 conversatorios, al igual que las 3 charlas magistrales de la conferencia, se encuentran disponibles desde ya a todo el público en los fanpages de Facebook y los canales de YouTube de los 3 centros de investigación. Así que con estas palabras de agradecimiento, damos gracias a todas y a todos, también a quienes se conectaron, y esperamos, como decía Jorge, volvernos a encontrar en una próxima oportunidad. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, Tomás. Hasta luego, muchas gracias. Chao, Rodrigo, gracias. Un gusto, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.